Listo. Entonces, ese problemita tiene un examen viejo. Sí, profe, ahí dijeron que era examen viejo. Y, ok. Las dimensiones dice que son de 50 milímetros arriba. Un espesor de 5 milímetros. La altura de ese perfil en C es de 30 milímetros. El espesor de ese perfil C es uniforme y mide 5 milímetros. Y estas secciones sobresalen 10. Ok. Y los puntos son A, por aquí abajo. B, aquí justo en el centro. Y C, justo por encima de la placa superior. Ok. Este conjunto que está hecho con la unión de dos elementos tiene simetría con respecto al eje Y, ¿verdad? Puedo tener tranquilidad de que el centro de masa de esta figura, puedo estar seguro de que está a lo largo de este eje vertical, ¿de acuerdo? Porque hay Profe, simetría hacia los lados, pero no sé a qué altura se encuentra ese centro de masa. profe, ¿Sí? abajo en las dimensiones era, bueno, una es de 7 y la del centro es de 10 milímetros, creo. Ah, mira, qué curioso. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Esta es. Sí, que dicha que lo veo. Ok, estas son entonces de 7 milímetros. 7 milímetros. Y aquí 10. Muy bien. Entonces les decía que no sé, no conozco la ubicación del centroide de esa pieza y necesito localizarlo. ¿Por qué razón? ¿Por qué necesito localizar la ubicación del centroide? ¿Qué es lo que sucede a la altura del centroide de esta pieza? Que necesariamente está ubicado a lo largo de este eje central. Sería por donde pasa el eje neutro, ¿no? Por ahí pasa el eje neutro, efectivamente. Entonces, necesito localizarlo. Veamos que aunque fuese solo el perfil en C, el centroide no podría estar a la mitad de su altura. ¿Por qué razón? Porque este hueco acá es una falta de área abajo que hace que entonces el centroide se desplace un poco para arriba. Y ahora por el hecho de que le unimos una placa adicional ahí arriba, pues eso va a hacer que el centroide se desplace aún más. Entonces,
Yo no voy a ponerle una dimensión obviamente a esa, pero voy a dibujar un eje horizontal en la supuesta posición del centroide. O sea, vean que desplazado con respecto a la mitad de la altura de esta pieza, desplazado cierta distancia que no sé. ¿Está bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar este punto. Lo vamos a ubicar con respecto a la base. Esta distancia de acá es la que vamos a conocer como el y barra del conjunto. Y el y barra de ese conjunto lo determino como la sumatoria de los y barra sub i por área sub i entre la sumatoria de las áreas. Ese perfil de abajo puede ser que sea un perfil estructural estándar, pero como no tengo ninguna identificación del mismo, entonces no puedo recurrir a alguna tabla para leer de ahí información como podría ser la ubicación de su centro de masa y el área transversal. Entonces tenemos que hacerlo manual. Yo he dibujado las esquinas perfectamente rectas. Eso es algo que vamos a simplificar, ¿verdad? Porque esas pequeñas redondeces que se ven en las esquinas en el dibujo original, pues se pueden obviar. Son cosas muy pequeñas. Entonces, ¿cómo piensan que podríamos descomponer esta pieza del perfil en C? ¿De qué forma lo puedo descomponer para calcular el centroide? ¿Qué sugerencia tienen? Calcular primero el centroide de la parte de arriba, digamos, con lo que se le añadió el perfil en C. Ajá, pero, bueno, ese está sencillo, porque nada más es un rectángulo, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero esta pieza de abajo, ¿cómo la descompongo? Y la calculo primero como un cuadro, ¿no? Bueno, un rectángulo entero. Un Y luego rectángulo externo, como esto, Ajá. ¿ok? Está bien. Y a eso le puedo restar un rectángulo interno. Y además, un rectángulo pequeñito que está ahí abajo, ¿verdad? ¿Qué sería esto? ¿Está bien? Entonces vamos a Sí. calcular, sí, el de esta pieza. Veamos, las dimensiones de esto serían entonces, vamos a ver, abajo tengo 7 y 7, 14, más 5 y 5, 10, son 24, más 10 de separación en medio, 34 milímetros es el ancho total, según mis cálculos. Revisen a ver si está bien. Va de nuevo, es un espesor 5, más esta ala 7 son 12, más 10, 22, más otra ala 7 son 29, más 5, 34. Y la altura sería 30 menos 2 espesores de 5. Entonces mide 20 de altura. No, perdón, ese es 30, ese es 30, ese es 30. Sí, pero es 30. Este sería 20, ¿verdad? Este sería 20. Y entonces el ancho de esta pieza va a ser los 34 que tiene esta menos 2 espesores. 34 menos 10, 24. Y este pequeñito mide 10 por un espesor de 5. ¿Está bien? Bueno, y pongamos la pieza de encima de una vez entonces.
Y entonces aquí la vamos a sumar. Y esa pieza mide 50 por 5. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Para poder determinar ese Y barra, vamos a medir los Y barras individuales de cada elemento a partir de una base común, ¿verdad? Entonces, este centroide va a estar a la mitad de 30. Este de aquí va a estar a la mitad de 20 más este pedacito, ¿verdad? ¿Cuánto es este pedacito? 5. Veamos, vamos a irle poniendo esto. Esta altura sería entonces la mitad de 20, 10 más lo que lo separa de la base, 5 son 15. Este va a estar a la mitad de la altura, no hay ningún problema. Y el centroide va a estar por ahí. ¿A qué altura? Sería, todo esto mide 30 y tengo que sumarle la mitad de 5, 2.5, entonces me queda 32.5. ¿Está bien? Esos serían los Y barras de cada uno de los elementos. Este no lo he marcado, pero aquí está, esto es a 15. Esto también es a 15. ¿Está bien que coincidan los centroides de estos dos en altura? Sí, porque el rectángulo grande y el rectángulo pequeño son concéntricos. Y de este, pues la mitad de 5, 2.5. Entonces, ahora sí digo que el Y barra general va a ser, Y barra 1 es 15. Y el área, 30 por 34. Más, el Y barra del número 2 es 15 también. Perdón, este es negativo. Negativo, ¿verdad? El Y barra del 2 también es 15 y el área es 20 por 24. Este también es negativo, es un hueco, menos el Y barra es 2.5 y el área 10 por 5. El Y barra es 32.5 y el área 50 por 5. Y todo esto lo vamos a dividir entre la suma de las áreas. El área 1 es 30 por 34. El área 2 es 20. Esta es negativa. Negativa 20 por 24. Esta es 10 por 5. Y esta es positiva 50 por 5. Veamos cuánto les da eso. Yo he calculado la suma de las áreas y me da 740.
Y arriba me da 16.100. ¿Alguien tiene ese cálculo ya? Dividido entre 740, me da 21.76. ¿Alguien hizo la operación para comparar resultados? A mí me da igual. Sí, perfecto, gracias. Bien, entonces ya tenemos el Y barra, eso nos dice cuál es entonces la ubicación del centroide de esta pieza, ¿verdad? Y lo que nos están pidiendo dice la ubicación del eje neutro, bueno, es eso. El esfuerzo normal en el punto A, en el punto B y en el punto C. Bueno, estamos hablando de esfuerzos normales por flexión que se calculan como M por C entre I. El momento nos dicen que es de 30 Newton metro. Entonces, sencillamente, para el punto A, el esfuerzo va a ser el momento, 30 Newton metro. Ok, por C. ¿Qué será C? ¿Qué será C? Recordemos que C es la distancia desde el eje neutro o del plano neutro hasta el punto que estamos analizando. En ese caso, entonces, de aquí al punto A. La distancia de ahí al punto A es igual que el Y barra, que sería entonces 21.76 milímetros. Voy a aprovechar antes aquí, entonces vamos a poner para el punto A, C vale, entonces 21.76 milímetros. Cuando lo usemos en esta fórmula tenemos que pasarlo a metros. Para el punto B, ¿cuánto será C? ¿Cuál va a ser la distancia C para el punto B? Va a ser del eje neutro hasta el punto B. Es esta altura. Vamos a ver cómo lo calculamos. Si a 30 le quito el Y barra, me da esta distancia de aquí a acá. Y si a esa distancia le quito este espesor, que es de 5, me da entonces esto. Vamos a ver, sería entonces 30 menos 3,24, profe. menos Y barra menos 5. ¿Cuánto le da? 3,24. 3.24 milímetros. Ok. Y para el punto C, la distancia C sería lo que hay de aquí hasta arriba. Ok. La altura de todo esto es 30 más 5, ¿verdad? La altura total de este perfil compuesto es 35. Entonces, la distancia de aquí del eje neutro a C va a ser igual a 35 menos Y barra. Y eso nos da 13.24. Aquí no podemos decir cuál punto está en tensión y cuál está en compresión, porque no sé la dirección del momento. O sea, dice un momento flector, pero no sé si se está flexionando para abajo o para arriba. Obviamente, del eje neutro hacia arriba, algunos puntos estarán en tensión o en compresión, y del eje neutro para abajo, el estado de carga es opuesto, ¿verdad? Pero como no sé, entonces vamos a dar las magnitudes, ¿verdad? Entonces, para el punto A, decimos 30 M por C, que sería 21.76, sería 0.02176. Ah, bueno, nos falta el momento de inercia, ¿verdad? Vamos a ponerlos así.
y tenemos que pasar al momento de inercia. Voy a dejar esto en pausa un momento porque tenemos que calcular ese momento de inercia. Ven que este no es un ejercicio difícil, sino laborioso nada más. ¿Cómo calculo el momento de inercia de ese conjunto? Pues, Profe, aquí se puede aplicar, digamos, como en el capítulo 6. como el capítulo 6. ¿Qué Sí, sería? es que bueno, se me hace más fácil sacar los momentos de inercia, así, digamos, hacer el momento de inercia total y luego empezar a restar Claro, con claro, figuras claro. geométricas. Sí, Ok, claro, claro. O sea, usted puede hacer de la misma manera que descompone las áreas, para calcular el centroide, lo puede hacer para calcular el momento de inercia. Entonces, igual, vamos a decir que el momento de inercia total va a ser igual a la suma del I1 más un I2 más un, perdón, menos un I2 menos un I3 más un I4. Y todos son áreas rectangulares, entonces es sencillo. Pero, es sencillo, pero muy importante. Recordemos que tengo que trasladar los momentos de inercia de cada elemento que las tablas me los van a dar en este eje que pasa por su respectivo centroide y tengo que trasladarlos al centroide del conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, recordemos que tengo que utilizar teorema de ejes paralelos, donde necesito la distancia entre este eje y este, entre este y este para cada caso. Recordemos que este eje central para las figuras 1 y 2 es el mismo. Ambos están a 15 de altura. Bien, entonces esto sería así. Para la pieza 1 es un doceavo de la base, que es 34, por la altura, que es 30 al cubo, más el área, 30 por 34, por la distancia. Vamos a decir que esto es I1, nada más, para no estresarnos con el espacio aquí. ¿Verdad? Esto es el área por D1 al cuadrado. ¿Cuánto es D1? D1 va a ser entonces la diferencia entre Y barra del conjunto y el Y barra del elemento 1, que sería el Y barra total menos el Y barra 1. Esto es, nos dio el Y barra total 21.76. Entonces 21.76 menos el Y barra 1, que es 15. Entonces esto nos da 6.76 milímetros. Entonces, poniéndole este valor aquí de 6.76, que es lo que vamos a elevar al cuadrado, veamos cuánto nos da el I1. Sería entonces 34 por 30 a la 3, y entre 12, más 30 por 34 por 6.76 al cuadrado. Eso me da 123.111. 123.111.55 se redondea a 112. Dada la magnitud de esto, ya hablar de cientos de miles no tiene sentido trabajar con decimal. Lo redondeo a 0 decimales. El I2 va a ser un doceavo de la base 24 por la altura 20 al cubo, más el área 24 por 20 por D2 al cuadrado, en donde D2 va a ser el Y barra general menos el Y barra 2, y en este caso es igual que el anterior, me da 6.76.
Ok, vamos a ver. Sería entonces 24 por 20 al cubo, dividido entre 12, más 24 por 20 por 6.76 al cuadrado, y eso me da 37.935. 37.935. Estos son milímetros a la 4, milímetros a la 4. El I3 es un doceavo de la base, que es 10 por su altura 5 al cubo, más el área 10 por 5 por la distancia de 3 al cuadrado. Pero el cuadrado de 3 igual va a ser el y barra general menos el y barra 3. Esto sería 21.76 menos 2.5. 21.76 menos 2.5, y eso nos da 19.26. Ok. Entonces, sustituyendo eso, tengo 5 a la 3 por 10 dividido entre 12, más 10 por 5 por 19.26 al cuadrado, y eso me da 18.652. 18.652 milímetros a la 4. Nos falta uno, el I4. Vamos a ver, es la placa de arriba. Entonces sería un doceavo de la base, que es 50, por la altura, que es 5 al cubo, más el área 50 por 5 por la distancia de 4 al cuadrado. Esa distancia de 4 va a ser el y barra general menos el y barra 4, que sería 21.76 menos 32.5. Realmente esto es distancia, es el valor absoluto de eso, ¿verdad? Y en todo caso, pues va elevado al cuadrado. Ahora, lo que me interesa es esa distancia. Entonces digo 21.76 menos 32.5. Eso es 10.74. Entonces tenemos 5 a la 3 por 50 dividido entre 12, más 50 por 5 por 10.74 al cuadrado, y eso nos da 29.358. 29.358 milímetros a la 4. Entonces ahora sí, el I total sería el I1, 123.112, menos el I2, 37.935, menos el I3, 18.652, más el I4, 29.358.
Y eso nos da 95.883 milímetros a la 4. Ok. Puedo decir que eso es 95.883 por 10 a la 3, ¿verdad? Milímetros a la 4. Y para pasar a metros a la 4, multiplico por 1 por 10 a la menos 12 metros a la 4 sobre milímetros a la 4. Entonces 10 a la 3 por 10 a la menos 12 me queda 10 a la menos 9. O sea, 95.88, digamos, por 10 a la menos 9 metros a la 4. ¿Alguna duda con el momento de inercia? No, profe. Ok. Entonces, ahora sí, regreso a la hoja anterior. Digo 30 por 0.02176 entre 95.88 por 10 a la menos 9. $30 por 0.02176 dividido entre 95.88 por 10 a la menos 9. Y eso me da 6.800, no, 6 millones. O sea, 6.81 megapascales. Para el punto B, va a ser entonces el momento siempre por el C para B, que es 3.24 milímetros, que sería 0.00324, entre 95.88 por 10 a la menos 9. Y eso nos da 1 megapascal. Por último, para el punto C, tengo 30 por 13.24 milímetros, que sería 0.01324, entre 95.88 por 10 a la menos 9. Y eso nos da 4.1 megapascal. Vean que realmente no tenía nada de complejo, ¿verdad? El ejercicio, salvo largo, ¿verdad? Sí está un poquillo largo. Pero, ¿qué fue lo más complicado? Pues hacer el cálculo del momento de inercia, ¿verdad? Lo demás es aplicar una fórmula y pues obviamente tener muy claro cuáles son los componentes de esa fórmula. Aquí el más importante, digamos, en cuestión de conceptos, es C, ¿verdad? Que es la distancia desde el eje neutro hasta el punto que necesitamos analizar. ¿Alguna pregunta más con ese?
Profe, cada vez que no sea una figura simétrica, ¿verdad? Que hay que trasladar el Hay punto. que calcular el momento de inercia, sí. O bien, sacarlo de las tablas, ¿verdad? Si es un perfil estructural. Ahora, ¿qué pasaría si me dan un perfil, el de abajo es un perfil estructural y la lámina no? Igual yo digo que el momento de inercia del conjunto es el del perfil de abajo, que ya lo tomo de la tabla, ¿verdad? Y solo tengo que calcular el de arriba. Pero sí siempre tendría que calcular la ubicación del Y barra, ¿verdad? Veamos. Vamos a ver. Alguien que me haga el favor, yo voy a dibujar un perfil tipo W. Alguien, por favor, busque en las tablas un perfil tipo W cualquiera. No importa cuál, eso sí, en dimensiones, en sistema internacional. Me dice el nombre del perfil, W tanto por tanto, para que me dé propiedades. Profe, Dígame, el W36 por 135. está en milímetros ese, sí. O está en pulgadas. Ver las unidades. La cosa es que esté en sistema internacional. Es que creo que por ese tamaño que me dice, creo que ese está en el sistema imperial. Profe, ¿Sí? el 310 por 143, ese sí está en milímetros. Ok. 310 por 143. 143. Ok, no se salga de ahí. Dígame, ¿cuánto es la altura de? 323 milímetros. 323 milímetros. Ok. Luego el IX. Y el 300, área. Perdón, el IX. el IX 347 milímetros. 347 y esos por 10 a la menos, no, por 10 a la 6, si no me A las equivoco, 6. dice. Ujú. Por 10 a la 6 milímetros a la 4. ¿Y el área? El área dice que es 18.200 milímetros cuadrados. 18.200 200. milímetros cuadrados. Solo una cosa más. Esta dimensión de acá, la base, 310 milímetros. ¿cómo le llaman a esto? ¿Qué letra le ponen en el dibujito de ahí arriba? Una B es BF. B BF. supongo. BF, y dice que BF es 310 milímetros. 310. Muchísimas gracias. Con gusto, Ok, profe. entonces vean, le vamos a pegar a esto, le vamos a pegar aquí, igual como en el caso anterior, una placa. Y esa placa le pregunté a la compañera esta distancia para ver algo parecido. Si estos son 310, pues podría ponerle esto 400 milímetros. Y pongámosle un espesor aquí de 10 milímetros. Entonces, no voy a plantear un problema completo, pero digamos que fuera ese el caso del problema anterior. Exactamente, me dan un momento y tengo que calcular esfuerzos en diferentes lados, y entonces ya sabemos que para hacer eso necesito calcular la ubicación del eje neutro y, ¿qué más? El momento de inercia del conjunto. ¿Ok? Este perfil, como es un perfil estándar y es simétrico,
no me dan esa información, pero ya yo sé que su centroide está justo a la mitad de la altura, ¿verdad? Y el centroide de esa pieza que hemos unido arriba está aquí. Entonces, para calcular el y barra del conjunto, se nos facilita esto mucho, porque aplico la misma fórmula, digo la sumatoria de los y barra sub i por área sub i, entre la sumatoria de las áreas. Entonces, voy a tomar como elemento número 1, pongo un eje aquí en la base de todo, ¿verdad? El y barra del conjunto va a estar en algún lado como por aquí, ¿verdad? Por ahí va a pasar el eje neutro. Y entonces este y barra general es el que vamos a calcular. Entonces, el y barra del perfil H, perdón, el perfil W, es la mitad de 323. Sería 323 entre 2, ¿verdad? Por el área. Y el área ni siquiera tengo que calcularla. Ya me la da la tabla. Por 18.200. Más. ¿Cuánto sería el y barra de la placa de arriba? ¿Cuánto sería el y barra de esa placa? Es la altura desde aquí abajo hasta este punto. Está muy sencillo porque es la altura total del perfil más la mitad de su espesor. Entonces va a ser 323 más 5. 328. ¿Está bien? Y el área va a ser 400 por 10. Eso es todo. La suma de las áreas va a ser 18.200 más 400 por 10 es 4.000. Entonces digo 323 entre 2 por 18.200 más 328 por 4.000. Todo eso dividido entre 18.200 más 4.000. Y eso nos da 191.5 milímetros. De medios, vamos a ver esta altura de medios, solo por referencia, pues no la necesito ahorita. Sería 323 dividido entre 2, 161.5. Y el y barra nos da 191.5, o sea que está a 30 milímetros más arriba, ¿no? Entonces, de una vez, para calcular los momentos de inercia, ¿cuánto sería D1? Vamos a llamar 1 al perfil W, ¿verdad? Y 2 a la placa de arriba. El D1 sería el y barra general menos el y barra 1. 191.5 menos 161.5 y eso nos da 30 milímetros. Y el D2 sería en este caso, como es más alto, es más grande el y barra 2, entonces puedo decir y barra 2 menos el y barra general. Pero si no, pues sencillamente el valor absoluto, ¿verdad? Que sería entonces 191.5 menos el y2, que ya vimos que era 328. Entonces, 328 menos 191.5 me da 136.5 milímetros. Y ahora entonces, ¿cuánto es el momento de inercia total?
va a ser el I1 más el I2. Pero ¿cuánto es el I1? El I1 me lo da la tabla. 347.6 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Vamos a trabajarlo en milímetros y al final lo convertimos a metros. Entonces, 347 por 10 a la 6. Pero ese momento de inercia es por este eje, ¿verdad? Entonces tengo que decir más el área, y el área también lo tengo de la tabla, 18.200 por D1, que es 30 al cuadrado. Esto es área y esto es D1, ¿verdad? 347.6 más 18.200 por 30 al cuadrado, y eso nos da 363.380 milímetros a la 4. El I2 va a ser, como es un área rectangular, un doceavo de la base, que es 400, por la altura, que es 10 al cubo, más el área, 400 por 10 por D2, 136.5 al cuadrado. Entonces tengo 400 por 1000, ¿verdad? Que es 10 a la 3, dividido entre 12, más 4000 por 136.5 al cuadrado, y eso me da 74.562.333. ¿Ok? Ya ambos trasladados, ¿verdad? Yo creo que aquí cometí un error. Yo creo que aquí faltan ceros. Voy a revisar este de nuevo. Esto sería 347 por 10 a la 6 más 18.200 por 30 al cuadrado. Sí, efectivamente faltan 3 ceros aquí. Estos son 363 millones. 1, 2, 3. Entonces el I total es eso, más 74.562.333. Y eso nos da 437.942.333. ¿Qué puedo decir que es 437.9 por 10 a la 6? ¿Verdad? Esos son milímetros a la 4. Y para pasar a metros a la 4, multiplico por 10 a la menos 12. Entonces, esto me queda 10 a la 6 por 10 a la menos 12, 10 a la menos 6, 437.9 por 10 a la menos 6 metros a la 4. ¿Está bien? Ese es el momento de inercia, ¿verdad? Entonces, de la figura completa, ven que se nos facilita considerablemente y se nos hace más corto el procedimiento por el hecho de ser un perfil estructural, lo que tengo acá. Entonces, el momento de inercia lo tomo de la tabla, también el área, necesito la altura para localizar o calcular el Y barra de la pieza que tenga encima o debajo, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, pero mucho más claro, sí. Ahora, ¿qué pasaría si tiene otra pieza aquí abajo, igual, otra placa abajo? Habría que sacar
En ese caso, si las dos placas son iguales, entonces el Y barra va a quedar siempre en el centro. No lo tengo que calcular. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa me simplificaría? Que entonces el momento de inercia de la figura del centro no lo tengo que trasladar porque su centroide coincide con el centroide del conjunto. Entonces no le tengo que hacer esto. Y luego el de este y el de este, que sí los tengo que trasladar, pues tiene la ventaja de que son iguales, es 2 veces 1, ¿verdad? Entonces todavía es más sencillo. ¿Está bien? Sí, profe. Ok, voy a quitar eso para que no se enreden cuando vean esto. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Profe, recomendaciones, digamos, de errores comunes que se pueden cometer aquí en el capítulo 4. Bueno, eso de no trasladar el momento de inercia. Bueno, errores eso, de no trasladar los momentos de inercia, errores con los sistemas de unidades, muchísimo cuidado, es una lástima perder un ejercicio o una gran cantidad de puntos en un ejercicio por no tener cuidado con los sistemas de unidades, ¿verdad? Esas conversiones. Cuando ustedes leen datos de las tablas de perfiles estructurales, siempre fíjense que en el titular de cada columna viene un exponente por el que hay que multiplicar las unidades. Entonces, con frecuencia sucede que no ponen ese por 10 a la menos 6, por 10 a la 6 milímetros a la 4, sino que toman nada más el número que está en la posición de esa columna. Eso es con sistema internacional, y si fuera en sistema imperial no tienen exponente. Ya los datos de momentos de inercia están dados en pulgadas a la 4 o del S está dado en pulgadas a la 3. Entonces tener esos cuidados ahí. Una cuestión muy de conceptos. Regresando al problema original ¿qué pasaría si yo defino un nuevo punto acá? A veces se llama D. ¿Cuánto sería el esfuerzo en D? ¿Cuánto vale ese esfuerzo ahí? Sería el mismo que nada. Exactamente el mismo que en A. ¿Qué es lo que interesa? Nada más la distancia a la que esté del eje neutro. No importa la posición horizontal. Ok. ¿Qué más? Profe, los capítulos con asterisco no entran, ¿verdad? No, esos temas que tienen asterisco no. No, ¿podría repetir por qué era que el esfuerzo A y el B era el mismo? El D y el B, perdón, el D y el A. ¿Por qué? Porque el esfuerzo normal es igual al momento flector por C entre I. ¿Pero qué es C? Es la distancia perpendicular desde el eje neutro hasta el punto que usted está analizando. Esa distancia C para el punto A o para el punto D o cualquier otro punto que esté aquí abajo es exactamente la misma. Y el momento de inercia va a ser para cualquier punto que esté analizando, es el momento de inercia de todo el área transversal. Entonces no cambia. El momento, pues es el momento flector mayor que esté soportando esa viga. Entonces tampoco cambia. De esta fórmula, lo único que cambia al ubicarme en diferentes puntos, al analizar diferentes puntos, es C. ¿Está bien? Ok, gracias. Bueno, ¿qué es lo que corresponde a... bueno, tal vez antes de pasar al capítulo 5, les recuerdo lo de las cargas excéntricas. O sea, esto es cuando yo tengo una viga
sometida a alguna, vamos a ver, vamos a poner por acá los ejes. Sometida a alguna fuerza por acá. ¿Cuál es el, me piden acá, cuál es el momento flector, perdón, cuál es el esfuerzo normal en el punto P y cuál es en el punto Q? ¿Cómo resuelvo eso? ¿Cómo se resuelve eso? Eso podría ser un problema de examen. Y pues primero, bueno, acomodarlo para que el momento sea, bueno, a mí se me hace más fácil ubicar el momento en el eje X. Ajá. Porque Es como trasladando la fuerza, profe, efectivamente, al eje, digamos, neutro. efectivamente. Lo primero que ustedes tienen que hacer es hacerse un diagramita de esto en 2 dimensiones. Vamos a poner aquí eje X, eje Y. Por aquí pasa el plano neutro o el eje neutro. El punto P y el punto Q. Ven que a propósito he puesto el punto P por acá para ver cuestiones de conceptos. Hay diferencia entre el momento, entre el esfuerzo normal que va a tener este punto que he marcado acá o el punto P aquí o otro punto por acá. Para todos estos están a la misma altura con respecto al eje neutro, entonces para todos esos puntos el esfuerzo es exactamente el mismo. ¿Ok? Es exactamente el mismo. Algo muy importante a la hora de pasar eso es que la fuerza yo la tengo que pasar a la altura del eje neutro. ¿Ok? No es al punto de arriba o al punto de más abajo. No. La tengo que pasar, trasladar al eje neutro. Entonces aquí tengo la fuerza F. Pero lo que necesito hacer en este diagrama es entonces trasladar la fuerza y su efecto que tenía antes en la posición original a esta nueva posición. Y a esto le llamamos un sistema fuerza par equivalente. Ahí donde está esa fuerza produce un momento que ya aquí no lo hace. Un momento alrededor de qué eje produce esta fuerza. Producirá momento alrededor del eje X. Sería en el eje Z. Alrededor del eje Z, ¿verdad? Alrededor del eje Z. ¿Y en qué sentido es?
Usando la mano derecha sería hacia Z positiva o hacia Z negativo el momento. Positivo. Positivo. ¿Por qué? Porque es este el sentido de giro, ¿verdad? El eje Z es mi pulgar saliendo del plano. Entonces, al girar en ese sentido, que va a hacer girar esta fuerza, me queda un momento positivo, que sería entonces antihorario. ¿Y cuál es la magnitud de ese momento? F por X, profe. F por X. F por A, perdón. F por A. Es F por A. ¿Ok? Entonces, este momento flector produce esfuerzo normal, pero esta fuerza también produce esfuerzo normal. ¿De acuerdo? De modo que entonces, el esfuerzo 1, le voy a llamar al que es por flexión, que va a ser M por C entre I, y va a ser un más menos. ¿Por qué? Porque un punto unos puntos van a estar en tensión y otros en compresión, pero por la simetría que tiene esto, vamos a ver, la distancia C para el punto P o para el punto Q es la misma, ¿cierto? Veamos, este es el área transversal y es alrededor de ese eje horizontal donde necesito el momento de inercia. Entonces ese I, que es un IZ, porque este eje es el eje Z, sería un 12avo de B por C al cubo. Voy a ponerle D mejor para no enredarlo con esta C. Démosle esta distancia de B por D al cubo. C, ¿cuánto vale C? De nuevo, ¿qué es C? Para el punto P o para el punto Q, ¿qué es? La distancia del punto al eje neutro. Ajá, ¿y esa distancia cuánto es? Pues es la mitad de este espesor. Este espesor, que lo vemos acá en el área transversal, es D. Entonces, eso es D medios. ¿Ok? El momento de inercia ya lo tenemos. Y tengo el momento F por A. ¿Ok? Y luego tengo un esfuerzo normal 2, que es igual a fuerza entre área. Y en este caso, esta fuerza produce tensión o produce compresión. Tensión, profe. Produce tensión. Esto es un esfuerzo que va a ser positivo, ¿verdad? Para cualquier punto va a ser el mismo y va a ser positivo. A todos los puntos los está poniendo en tensión. Entonces, ahora sí, bueno, esto es F entre el área transversal, que es B por D. Entonces, para el punto P, por efecto de la flexión, ¿estará en tensión o en compresión? Estaría en tensión, ¿no? Veamos, esto se va a doblar hacia arriba. En ese momento se Ah, va a sí, doblar hacia está arriba. con presión. Entonces, esta parte está en compresión. Lo que esté del lado adentro de la curva queda en compresión. Lo que está del lado afuera está en tensión. Entonces, este esfuerzo sigma 1 es negativo para el punto P. Sería menos el momento, que es F por A, por C, que es de medios, entre el momento de inercia, que es un 12avo, de B por D al cubo. ¿Ok? Más sigma 2, F entre B por D. Bueno, aquí podemos, este 12 pasa a multiplicar arriba, el 2 pasa a dividir, entonces simplificando me queda 6. ¿Verdad? 12 entre 12 es 6. Tengo una D arriba y 3 abajo, me queda al cuadrado abajo. Entonces, F por A entre B por D al cuadrado.
más F entre B por D. Esto es el esfuerzo normal para el punto P. Para el punto Q, ¿cuál es la diferencia? Que producto de la flexión, el punto Q va a estar en tensión. Entonces este esfuerzo 1 es positivo. Y la magnitud es la misma, porque es el mismo momento de inercia, y C para ambos puntos es lo mismo por la simetría. Entonces, mira, por cierto que este no le comí el menos. Entonces este sería 6F por A entre B por D al cuadrado positivo, y este también positivo porque el generado por la fuerza normal tiene el mismo signo para todos los puntos. Ok, esto es lo otro importante de ese capítulo, ¿verdad? Cuando tengo entonces fuerzas excéntricas. Y ya para cerrar ese capítulo y sacarle el jugo a ese ejercicio, ¿dónde está ubicado el eje neutro? ¿Qué pasa si les pongo en una pregunta del examen, una pregunta teórica, y les consulto, explique cuál es la diferencia entre eje neutro y eje de simetría? ¿Quién quiere contestar eso? El eje neutro es donde el esfuerzo es 0, profe. Donde el esfuerzo es 0, efectivamente. Donde el esfuerzo es 0. Si solo tenemos flexión, el eje neutro y el eje de simetría coinciden. Pero ahora, ya en el eje de simetría, o en el plano de simetría, que es este, ya aquí el esfuerzo no es 0, ¿verdad? ¿Cuánto es el esfuerzo aquí? El de flexión es 0, pero el normal tiene ese valor. Entonces, ¿cómo determinaba yo la ubicación de ese nuevo eje neutro? Sería el Y sub barra, las dos, bueno, dividiendo la figura en dos partes. Perdón, de nuevo. Sería, bueno, el Y sub barra dividiendo la Ajá. figura en dos partes. Ajá. No. Recordemos que el eje neutro va a estar ubicado en aquel punto en donde la suma de esos dos esfuerzos se haga 0. Entonces, yo tengo que sumar ambos. ¿Ok? Es decir, M por C entre I más F entre A igual a 0. Entonces, en este caso, En este caso sería el de simetría igual, porque uno es negativo y el otro positivo. uno es positivo y otro negativo. ¿Ok? Pero resulta que, veamos qué sucede. Entonces digo que M por C entre I igual a F entre A. M es F por A, ¿verdad? Y esto por C. El momento de inercia, 1/12 de B por D al cubo, y el área es B por D. Y aquí puedo cancelar F. Puedo cancelar B. Puedo cancelar esta D y aquí me queda el cuadrado. Entonces, vamos a ver. Aquí al lado izquierdo me quedaría el 12, pasa a multiplicar arriba. 12 por A por C entre D al cuadrado. Y aquí esto es igual a 1, ¿verdad? Entonces, despejando C, sería
D cuadrado entre 12 por A. ¿Qué es esta distancia C? Es la distancia a partir del eje neutro, perdón, del eje de simetría en donde se encuentra el eje neutro. Ahora, ¿pero es hacia arriba o es hacia abajo? ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé eso? Veamos, para tener un valor numérico, vamos a ponerle valores a esas constantes. Vamos a decir que B es 5 centímetros, que D es 2 centímetros, que A es 10 centímetros. Entonces, en este caso, C va a ser D al cuadrado entre 12 por 10. Esto sería 4 sobre 120. Eso me queda 1 sobre 30. Eso es 0.033, ¿verdad? Así es. Ajá. Entonces quiere decir que está, ok, a 0.03. Es una distancia muy, muy pequeñita. Centímetros de este eje neutro. Pero para arriba o para abajo, ¿cómo sé? Para ello, lo más fácil es un diagramita que yo les había mostrado a ustedes antes, que les decía qué es lo que sucede con el esfuerzo normal por flexión. El esfuerzo normal por flexión, que es el sigma 1, dijimos que es negativo aquí arriba, ¿verdad? Entonces yo me hago esto aquí. Digo, negativo hacia la izquierda. El máximo acá es 0 en el centro, máximo otra vez acá. Entonces aquí es negativo y aquí es positivo. Esto es sigma 1. El sigma 2, haciendo de nuevo también un pedacito de la viga, es el producido por la fuerza axial, que es positivo para ambos. O sea, aquí lo que estamos midiendo en este eje es el esfuerzo, ¿verdad? Esto es el origen, esto es el origen, ¿verdad? Entonces, antes, si hay solo flexión, yo sé que aquí es 0. Es máximo aquí arriba en compresión, máximo en tensión aquí abajo. Pero ahora a cualquier punto, yo tengo que sumarle esto. Entonces, si aquí era antes 0 y ahora tengo al sumar sigma 1 más sigma 2, quiere decir que a este punto que está en 0 le tengo que sumar este valor. Entonces ya esto no va a ser 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a cambiar esto? ¿Cómo va a cambiar eso? Sencillamente, vamos a ver, si a este punto le sumo cierta cantidad, me queda por aquí. Si a este punto le sumo esa misma cantidad, pues me va a quedar algo por ahí. Si a este punto que es negativo le sumo cierta cantidad, ahora me va a quedar por aquí. Bueno, entonces ahora esa gráfica va a ser algo así.
aquí va a estar el nuevo eje neutro. Porque ahí es donde pasa por ser. Entonces, ¿qué es ese C? El C que acabamos de analizar es este. Es el C para la cual esa es una distancia que se va a medir para arriba o para abajo, pues en este caso es para arriba porque lo vemos aquí cómo se desplaza. ¿Está claro? ¿O es muy confuso eso para ustedes? Podríamos Entonces, buscar. Ujú. sería positivo el C, profe. Ese C es positivo en este caso. Ajá. Es un C positivo. Ok, ok. Ujú. Profe, pero entonces, ¿por qué arriba está en negativo? ¿Por qué? Porque siempre, o sea, la suma de los dos, si el total de esto es menor que este valor máximo, pues este valor máximo negativo más esto positivo me va a dar todavía algo negativo. Solo que esto fuese, que en magnitud sigma 2 sea mayor que sigma 1 máximo, entonces puede ser que todo me dé positivo. Podría ser, puede darse el caso. O sea, lo importante es que es la suma. O sea, este pedacito, ¿qué es este pedacito? Este pedacito es sigma menos sigma 1 más sigma 2. Y esto de aquí es sigma 1 positivo más sigma 2 positivo. El punto Q está doblemente en tensión. En tensión por el momento y en tensión por la fuerza normal. El punto P está en tensión por la fuerza P y en compresión por el momento. ¿Está bien? Sí, sí, ahora sí está claro. Okay. Bueno, ahora sí, yo creo que ya podríamos pasar a ver algo del capítulo 5. El tiempo que nos queda, podríamos pasar a ver algo del capítulo 5. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es lo que tiene de nuevo capítulo 5 que no tenemos en el capítulo 4? Bueno, una es que ya ahora en el capítulo 5 me pueden dar una viga sometida a diferentes cargas para calcular el esfuerzo. Exactamente lo mismo que hemos hecho acá, pero con la diferencia de que aquí me dieron cuál era el esfuerzo, perdón, cuál era el momento flector. En este otro caso, me da una viga sometida a diferentes cargas y ahora yo tengo que calcular entonces primero el esfuerzo normal, perdón, el momento flector para calcular el esfuerzo normal. Entonces ahora me dicen, bueno, esta es una viga apoyada en sus extremos. Y tiene una carga distribuida por acá. Y además un momento aquí. Vamos a ver A, B, C y D. Este es un perfil W310 por 143.
Aquí me dan una carga de 50 kilonewton. Esta es de 50 kilonewton por metro. Aquí mide 3 metros, aquí 1.5 y aquí 1.5. Y nos piden determinar el esfuerzo normal máximo. ¿Ok? Básicamente lo mismo que hemos hecho, pero ¿qué incluye adicionar a este problema? Ese esfuerzo normal igual va a ser, ven que aquí no hay fuerzas normales. Entonces, ¿por qué un esfuerzo normal? Porque es esfuerzo normal por flexión. Cuando es un perfil estructural, recuerden que sale más fácil hacer M entre S en vez de por C entre I. Y este momento, ¿de dónde lo tomo? ¿De dónde tomo ese momento? Haciendo los diagramas. De los diagramas. Entonces, debo empezar por hacer un diagrama de cuerpo libre, calcular las reacciones, posteriormente diagrama de fuerzas cortantes y por último diagrama de momento flector. Voy a poner en el centro de esta área, o sea, a 1.5 metros, esta fuerza, cuya magnitud sería 50 por 3, 150 kilonewton, más 50 por acá. Y el momento, no le puse a este momento. Profe, el DX es necesario. El DX, ¿qué sucede si usted pone el DX acá y hace sumatoria de fuerzas en X? No hay ninguna otra fuerza en X. Entonces se hace Sí, digamos, tal. es que yo no lo tomo porque en realidad no me afecta en nada. Exactamente. Salvo que hubiese alguna fuerza por aquí, ¿verdad? Pero en todo caso, no afecta a los diagramas de fuerza cortante, entonces tampoco. Ese momento es de 20 kilonewton metro. Ok. Ahora sí, entonces, ¿cómo determino las reacciones? Aquí lo más indicado es calcular momentos en algún lado. Voy a hacer sumatoria de momentos en A igual a 0. Sentido antihorario positivo. Entonces empiezo con la fuerza de 50. Produce un momento en sentido horario, sería negativo. Sería menos 50 por 1.5. Luego el momento de 20 es en sentido horario, sería negativo. Entonces menos 20. La fuerza de 150 produce un momento en sentido horario también, sería negativo, menos 150 por la distancia hasta A sería 3 más 1.5, 4.5. Y por último, dy produce un giro antihorario, sería positivo. dy por 6 igual a 0. Entonces de aquí despejo que dy va a ser, todos estos negativos pasan positivos al otro lado, 50 por 1.5 es 75, más 20, 150 por 4.5 va a ser 675. Y todo dividido entre
4. 675 más 75 son 750. Más 20, 770. Y 770 Dividido entre 6. entre 6, sí, gracias. Entre 6 da 128.33 kilonewton. Y ahora, por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tengo que a Y menos 50 menos 150 más dy, que es 128.33, es igual a 0. Entonces de ahí despejo que a y es 128.33 menos 200. ¿Verdad? ¿Cómo es? No, más bien 200 menos 128.33. Eso me da 71.67. 71.67 kilonewton. Bueno, entonces, de nuevo hago el diagrama de cargas, pero ya ahora con los valores conocidos. Esto, compañero que me preguntó motivos de error en examen, en estos ejercicios, un 30% aproximadamente, cuando hay cargas distribuidas, cometen un error, y es continuar en este diagrama con esta fuerza concentrada y no ponerla distribuida. Eso cambia totalmente el diagrama de cortantes. Esto va a ser 50 kilonewton por metro. 50 kilonewton. Allí 71.67. BY 128.33. Y 20 kilonewton metro. Entonces, mi diagrama de cortante empiezo en 71.67. Aquí abajo 50, entonces llego a 21.67. A partir de acá bajo 50 a lo largo de 3 metros, entonces sería 150. 150. Bueno, 21.67 menos 150 me da menos 128.33. Y aquí subo 128.33. Ok. Divido las áreas. 1, 2. Esta se ve partida, entonces tengo que dividirla en 2, 3 y 4. Para poder calcular las áreas 3 y 4 necesito averiguar cuánto es esta distancia, a la que le voy a llamar X. Voy a hacer eso primero. Entonces digo que por semejanza de triángulos, este triángulo de arriba tiene una altura de 21.67 y una base X. Entonces digo que X es a 21.67. ¿Cómo? La base del triángulo grande, digamos este, sería 3. Y la altura es todo esto, que era 128.33 más 21.67, que es 150. Entonces, X
es igual a 21.67 por 3 entre 150. $21.67. Eso me da 0.43. Ok, entonces el área 1 va a ser 71.67 por 1.5 metros. Aquí hay muchos decimales, entonces hay que tener cuidado porque por decimales puede ser que haya cosas que no me cierren, hay que saber interpretar esos datos. 107.5. El área 2 es 21.67 por 1.5. Es 32.5. El área 3 sería 21.67 por X, que es 0.43. Y entre 2, por ser un triángulo, 21.67 por 0.43 dividido entre 2, 4.66. Y el área 4 va a ser menos 128.33 por 3 menos X. Entre 2. Entonces 3 menos 0.43 me da 2.57 por 128.33 dividido entre 2 me da 164.9. Ok, entonces paso al diagrama de momento flector. Tengo la viga partida a la mitad, aquí a la mitad también, y aquí con este punto, ¿verdad? Punto por acá. Bien, entonces empiezo en 0, sumo el área 1 que es 107.5, de manera que voy a llegar a algún punto por acá. Ahora sumo el área 2. Aquí llego entonces a 107.5. El área 2 es 32.5. Entonces 107.5 más 32.5, 110, 140, ¿verdad? 140. Aquí me encuentro, ok, mucho cuidado en esto, otro motivo de error por el cual no les cierran los diagramas. Aquí me encuentro un momento que según la regla de la mano derecha, ¿qué signo tiene esto? Negativo, profe. Negativo, pero a la hora de hacer el diagrama se le invierte el signo. Entonces, ese se convierte en un 20 positivo, y entonces sumo aquí, entonces paso a 160. Ahora, entre este punto y este, sumo el área 3, esto tiene pendiente negativa, entonces cóncavo hacia abajo, que es 4.66. Entonces, aquí me quedaría así, ¿verdad?
Aquí llegaría a 164.66. Digamos que 0.7. Y luego resto el área 4. Ven, aquí es donde les digo, hay que tener cuidado de saber interpretar las cosas. Pues esto, el área 4 no es exactamente 164.7, 164.9, pero esa diferencia es por los redondeos en todos los decimales que hay acá, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso porque podríamos pensar que está malo y no, eso es todo. Entonces, ¿qué es lo más importante de este diagrama? Que el momento flector máximo es 164.7 kilonewton por metro. ¿Verdad? Esto es lo Profe, nuevo. si el momento Sí, entonces fuera a favor de las manecillas del reloj, entonces ahí sería hacia abajo, ¿verdad? que sería hacia abajo, exactamente. Sería hacia abajo. Vea que si aquí yo en vez de sumarlo lo hubiera restado, ya esto no me hubiera cerrado. Ahora, si le pasa eso a usted, entonces diga, mira, recuerde, el profesor me dijo de algo de esto, voy a ver qué pasaría si lo hubiera puesto por el otro lado, y ahí me doy cuenta que eso era. Ok, entonces ahora regreso a la viga y dice que el esfuerzo es M, que ya lo tengo, entre S. Y entonces, como es un perfil estructural estándar, de ahí voy a buscar W310 por 143. Voy a buscar entonces el SX. Si me ayudan por favor con eso. Este fue el mismo que me dio la compañera ahora para el ejemplo anterior. ¿Cuánto les da? Digo, ¿cuánto es eso en la tabla? 2150 por 10 a la 3, profe. 2150 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. Gracias, sí. Entonces, para pasar de milímetros a la 3 a metros a la 3, multiplico por 10 a la menos 9. Entonces digo que es 2150, 10 a la 3 por 10 a la menos 9, 10 a la menos 6. Entonces ahora digo que el esfuerzo máximo va a ser igual a ese momento, que es 164.7, son kilonewton por metro, entonces por 10 a la 3. Esto también puedo decir que es, corro el punto y digo 2.15 por 10 a la menos 3. Esto era metros a la 3, metros a la 3. Entonces, entre 2.15 por 10 a la menos 3. Esos exponentes no se van porque recuerden que cuando se divide se resta. Es 3 menos menos 3, me queda 10 a la 6. Entonces, sería 164.7 dividido entre 2.15. Eso da 76.6 por 10 a la 6. Y las unidades de esfuerzo son newton sobre metro cuadrado, o sea, pascales. Como es 10 a la 6, es 76.6 megapascales. ¿Está bien? Vean que son los mismos principios del capítulo anterior, las mismas ecuaciones, pero esta vez, ¿qué nos pusieron de nuevo? Que ahora tengo que hacer el diagrama para averiguar cuál es el momento máximo.
¿Alguna duda hasta ahí? No, profe, todo claro. Ok. ¿Qué es lo otro importante de este capítulo? Cuando más bien me ponen a seleccionar el perfil más económico. Profesor, le iba a decir que sí podemos hacer, bueno, quizás ya es un poco tarde, pero el martes un Claro, ejercicio del claro. tema económico. Ujú. El perfil más económico. Entonces, quiere decir que en este caso ya no es este perfil. Digamos que me dicen siempre tipo W. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito en ese caso? En ese caso, ¿qué necesito saber? Bueno, necesito saber cuál es el esfuerzo permisible. Para estos problemas, yo necesito saber cuál es el esfuerzo permisible y eso depende del acero. Esto es del acero con que está fabricada la pieza. ¿Ok? El esfuerzo permisible para el acero en tensión, vamos a buscar acá un valor en sistema internacional. Estoy buscando aquí un problemita para tomar el valor de esfuerzo. Cuando lo busco no aparece. Vamos a ver. Este está en KSI. Aquí está, 160 megapascales. ¿Ok? Entonces, retornemos, es el mismo problema. Me dan las cargas. Nos dicen que se quiere construir con un perfil tipo W. Está hecho de acero, cuyo esfuerzo permisible es 160 megapascales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hago todo lo mismo, hago el diagrama, determino el momento máximo. Y ahora yo sé que entonces que el esfuerzo normal es igual a M entre S. Este esfuerzo es el permisible y este momento es el que acabo de determinar. Entonces de aquí voy a despejar S. Entonces digo que S es igual a M entre sigma. 164.7 por 10 a la 3 entre 160 por 10 a la 6. Vamos a ver, 164.7 por 10 a la 3 dividido entre 160 por 10 a la 6. Y eso me da 1.029 por 10 a la menos 3. 1.029 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ok? Por 10 a la menos 3 metros. Entonces yo voy a ir a la tabla de perfiles tipo W y voy a buscar perfiles que tengan un valor de S menor o igual a este. ¿Verdad? ¿Por qué menor? Porque si es mayor al que acabamos de calcular, al ser el denominador de esta ecuación, el esfuerzo sobrepasaría el permisible. Pero en la tabla me los voy a encontrar de esta manera. Por 10 a la 3 milímetros cúbicos. Entonces, esto tengo que ponerlo en términos de eso. Entonces, para pasar de estos metros cúbicos, para pasar de metros cúbicos a milímetros cúbicos, multiplico por 10 a la 9.
Entonces me queda 1.029 por 10. 10 a la 9 por 10 a la menos 3, me queda 10 a la 6 milímetros cúbicos. Pero yo necesito que quede en 10 a la 3. Entonces, ¿qué hago? Corro 3 puntos del decimal y entonces sería 1029 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. Y ahora sí, este valor lo puedo buscar en las tablas. Voy a compartirles la tabla. Estos son perfiles tipo W y están en sistema. No, pero perdón, esta está mala. Esta tabla no es la que tengo que utilizar porque recordemos que esta está mala, las unidades. Déjenme un momentito buscar el documento. Ok, entonces se los comparto nuevamente. Aquí está. ¿Están viendo la tabla? Sí. Sí, profe. Ok, entonces estos están en pulgadas, esta no me sirve. Esta está en milímetros. Ok, y veamos los valores. Dice 1029, es lo que andamos buscando. Entonces, por ejemplo, me sirve, puede ser, recuerden que tiene que ser menor o igual. Este 1190 se pasa. 1290. Este 1010, por ejemplo, es una alternativa. Entonces voy a copiar los valores. Ustedes vayan viendo, incluso me pueden ir dando valores si ven alguno. Ese sería el de momento de inercia. Es el de S, el valor de S, sí, tiene razón, es el valor de S. Estamos más abajo. El SX, vamos a ver, ahorita el más bajo es este 1460, por ahora no sirve. De aquí brinca, hay un brinco grande a este de 944, entonces voy a poner el W460 por por 52, que tiene un área de 6.650 milímetros cuadrados, y el SX 460 por 52 es 944 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. Ok, seguimos buscando ahí para abajo. Puede ser este 773. Ese es el perfil W410 por 46.1. Ese tiene un área de 5.890. ¿Cuál otro? $629. A ver, recuerden, yo creo que les dije algo mal ahorita. ¿Cómo es el valor de S? Tiene que ser menor o mayor que el que calculamos. Menor o igual, dijo. Sí, yo les dije menor o igual. Y cometí un error. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Veamos, voy a regresar un momentito a la tabla, al papel. Tiene que ser mayor o igual, profe, para que no... Mayor o igual, ¿por qué? Mejor no me devuelvo. ¿Por qué mayor o igual? Recuerden que
que el esfuerzo se calcula como el momento flector entre S, ¿verdad? Entonces ya yo calculé el valor de S para el cual el esfuerzo alcanza el valor máximo. Si utilizo un valor de S más pequeño que el que calculé, como es el denominador, entonces resulta que el esfuerzo se va a incrementar, va a superar al mayor. Entonces más bien es mayor o igual. ¿Okay? Mayor o igual a cuánto? A 1000. Nos dio ya corrí la hoja. Pues sería el de 360 por A 64. 1029. 1029 es el valor que tenemos que buscar. Entonces, mayor o igual que 1029. Entonces, veamos. Si empiezo de abajo hacia arriba, me encuentro uno que dice 1030. ¿Lo ven? En la primera franja oscura. Hay uno que dice 1030. Que es el perfil 360. Por 64. Por 40. No, por 5. 64. Por 64, ajá, por 64. Ese tiene un área de 8130. Ok, sigamos ahí hacia arriba. El de 1270 ya anda muy alejado y ven que el área es bastante más grande. Más arriba, en la segunda franja oscura, tengo en el puro centro uno que dice 1060. 1060. Ese es el perfil W410 por 60 y tiene un área de 7610. Vean que este está mejor, tiene un área menor que el anterior. Si sigo subiendo, 1400. Vamos a ver, en la tercera franja oscura de abajo hacia arriba, el primero dice 1340. 1340. El área es 8390 y es el perfil 530 por 66. Y si subo, ya los demás se me disparan ya muy altos en ese y por lo tanto en el área también. Entonces ahora sí voy a regresar al papel. Y estos son los tres que vimos ahí más cercanos, que se me acercan. Este es mi valor buscado. Estas son las áreas. Esto es el valor de S, que andamos buscando cercano a este. Y esto es el tipo, ¿verdad? Entonces, todos estos funcionan porque son mayores que 1029. Vean que este está súper cercano, 1030, ¿verdad? Pero ahora, ¿cuál es el segundo criterio para decidir cuál de esos tres me sirve? El que tenga menor área, porque va a ser el más económico. Y aunque este es casi lo que ocupamos, vean que tiene un área mayor que el que le sigue. Y este, pues aún mayor. Entonces, la respuesta del perfil más económico sería este. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, ¿puede poner la hoja anterior un momento, por favor? Claro, con mucho gusto. Déjeme ver que lo hice. Es esta. Es esa. Ah, ok, listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Una consulta. Ahí cómo fue que sacó que el esfuerzo permisible era 160. Eso me lo da el problema. Ah, ok. Eso me lo tiene que dar el problema. Ujú. Ok, gracias. Ajá. En la vida real, esto es algo que usted tiene que
que tomarlo de las tablas de los fabricantes de los perfiles, ¿verdad? Porque utilizan un acero ya con propiedades estándar. Entonces, este es un valor típico, ¿verdad? Bueno, de qué dicha nos alcanzó el tiempo para hacer ese otro ejercicio. Nos vemos entonces el martes, Dios mediante. Que pasen un feliz fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Gracias, profe.